Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy les saludamos desde la Clínica Padre Meni de la capital navarra. Mañana se celebra el Día de la Salud Mental, centrada precisamente en el suicidio. A lo largo del año 2018, 39 personas se quitaron la vida en Navarra. Al año pierden la vida debido a este motivo 800.000 personas. Hay que acabar con el silencio en torno al suicidio. ¿Realmente se puede prevenir la conducta suicida? Hoy lo vamos a conocer con ayuda de grandes profesionales que trabajan aquí en la Clínica Padre Meni. Comenzamos. Y saludamos, nos da la bienvenida, podríamos decir, el director de este centro, esta clínica psiquiátrica Padre Meni, situada en el barrio de la Rochapea de Pamplona, el doctor Manuel Martín Carrasco. Doctor Martín Carrasco, ¿qué tal? Gracias por acogernos en primer lugar. Encantados. Muy buenos días. Desde luego, ánimo, siempre adelante. Esa es la frase que leo ahora mismo en este centro, ¿no? Y una frase que acuña San Benito Meni. Correcto, sí. Y que dice mucho, ¿no?, de lo que ocurre aquí. Pues sí, la verdad es que es muy inspiradora, ¿no? Porque bueno, es un centro dedicado sobre todo a personas con problemas de salud mental y desde luego esta frase pues es un lema, ¿no?, que nos guía. Mañana se celebra precisamente, doctor, el Día de la Salud Mental, centrado especialmente este año en el suicidio, también en las posibilidades de que se ponga en marcha una estrategia nacional en torno al suicidio, de alguna manera para prevenir conductas suicidas, ¿verdad? ¿Qué reflexión podemos hacer sobre esto? Los datos, lo cierto es que son escalofriantes, son llamativos. 39 personas se quitaron la vida el año pasado en Navarra. ¿Qué está pasando y qué debe pasar para prevenir esta situación? Bueno, efectivamente las cifras son alarmantes, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, cuando propone este día, pues habla de 800.000 personas, ¿no?, que pierden la vida por esta causa en todo el mundo al año, ¿no? Lo cual quiere decir una persona pues cada 20 segundos, o sea que es una cifra tremenda. Y efectivamente lo que pensamos es que hace falta una estrategia coordinada, ¿no?, porque ya sabemos que hay formas de prevenir, o sea, hay programas que se han mostrado eficaces en estudios rigurosos y lo que sí hay es una cierta desorganización, ¿no? O sea que a nivel de comunidades autónomas, a nivel de... pues hay iniciativas sueltas, pero lo que echamos en falta es un planteamiento global. Claro, un planteamiento que sobre todo que aborde qué aspectos, cómo realmente se puede prevenir el suicidio y qué factores intervienen en toda esta situación, con el fin de poder evitar una muerte traumática como este tipo de muerte. Bueno, hay una serie de señales de alarma, ¿no? O sea que realmente es muy raro que una persona tome una decisión de este tipo de una forma impulsiva. A veces ocurre, pero lo normal es que hay una fase previa, una fase previa en la que pueden aparecer pues desde problemas de salud mental, ansiedad, depresión, otros tipos de enfermedades, y también hay factores contribuyentes, ¿no?, como pueden ser el consumo de alcohol, y luego también hay situaciones, ¿no?, particularmente sensibles, como pueden ser, por ejemplo, situaciones de acoso, situaciones de abuso, y todo ello pues incide, ¿no?, de forma que detectando esa especie de caldo de cultivo donde emerge la conducta suicida, pues se puede llegar a prevenir de una forma efectiva. Atención, por tanto, a todas estas claves o pilares para prevenir el suicidio, uno de los males de nuestra sociedad. A veces nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Cómo una persona decide acabar con su vida? ¿Por qué? Es la gran pregunta. Pues hay, primero, todos estos factores que estamos comentando, ¿no? Por ejemplo, quizás la depresión sea el caso más claro, ¿no? La depresión hace que la persona pierda la esperanza, ¿no?, vea que todo es negativo a su alrededor y sobre todo piensa que no va a salir nunca de esa situación de sufrimiento, ¿no? Con lo cual llega a un estado en el que salir no es tanto, digamos, quitarse la vida como salir del sufrimiento.
Y por lo tanto yo creo que aparte de todos estos factores están la desesperanza y también muchas veces la rabia. Muchas veces también en la conducta suicida hay una rabia, ¿no? Es decir, que la persona que se va de alguna forma quiere dejar claro, ¿no?, que ha sido víctima de un daño, ¿no?, y que alguien no debe sentirse mal por lo que le está pasando. Por lo tanto, yo creo que, y eso ya es un tema más de una reflexión social, ¿no?, una sociedad en la que la desesperanza, la soledad, el sufrimiento, la rabia, ¿no?, la poca tolerancia de la frustración, pues hacen que, bueno, pues que las personas en un momento lleguen a tomar esta decisión tan extrema. Es cierto que los datos todavía creo que preocupan más porque por cada suicidio hay 20 intentos fallidos. Sí, de hecho las conductas suicidas no se materializan más que afortunadamente en un porcentaje escaso, ¿no? También habría que decir que hay suicidios encubiertos, ¿no? Por ejemplo, se sospecha que un porcentaje de accidentes de automóvil son en realidad suicidios, ¿no? Estos a veces accidentes inexplicables, extraños, ¿no? Sí, un día que no pasaba nada aparentemente, o sea que realmente, y en otro tipo de accidentes también podría llegar a descubrirse. O sea que, y luego también, como decía, muchas veces la persona no tanto quiere perder la vida como quiere un poco poner de manifiesto su situación y su sufrimiento, ¿no? Y es una llamada de alerta, ¿no? Y entonces, pues muchas veces, por desgracia, estas llamadas de alerta terminan a veces en un suicidio consumado, ¿no? O sea que no hay dos situaciones iguales, ¿no? Habría que analizar en cada caso a ver exactamente lo que ha pasado. Claro, doctor, hay que hablar del suicidio. Es cierto que también los medios de comunicación durante décadas, de alguna manera también motivados, ¿no?, por los diferentes agentes, no hemos abordado el tema del suicidio, no lo hemos normalizado, no le hemos dado quizá el espacio, ¿no?, que merece. ¿Cree que es conveniente hablar de ello, de alguna manera poner sobre la mesa una situación tan grave en nuestra sociedad? Hace muy poco en una conferencia un experto hablando del tema se refería al suicidio hablando de el suicidio de pecado a derecho, y eso nos da una idea un poco de la transformación social que ha tenido. O sea que hace no mucho tiempo, sobre todo en una sociedad con un fuerte arraigo católico como la nuestra, pues el suicidio se veía desde esta perspectiva moral, mientras que ahora en cambio nos acercamos a una situación en la que se puede llegar a hablar de suicidio asistido, por ejemplo en la eutanasia, ¿no?, cuando una persona que quiere morir pide ayuda al médico. O sea que eso nos pone de relieve el cambio social tan tremendo que hemos vivido en este sentido. Y yo creo que efectivamente, ¿no?, el suicidio se transforma por lo tanto en un tema en el que conviene hablar, ¿no?, conviene prevenir y también, bueno, pues tener en cuenta, como decía antes, este tipo de sociedad que estamos creyendo, ¿no?, que estamos creando. Sí. Es decir, que yo creo que también la falta de un sentido de trascendencia de la vida, ¿no?, deja muchas veces vidas vacías, sin sentido, ¿no?, que son también un caldo de cultivo muy importante. Finalmente, doctor Martín, los jóvenes también, la preocupación y el foco puesto en los jóvenes con conductas suicidas. ¿Qué está pasando en este grupo de población? Porque también los números son alarmantes, ¿verdad? Sí, y además el suicidio juvenil llama muchísimo la atención porque parece que es la fase ideal de la vida, ¿no?, de alguna forma, ¿no?, donde tendría que haber más ilusión y más esperanza, y paradójicamente, pues cuando ocurre algo así en una persona joven nos llama mucho la atención. Yo creo que el joven en estos momentos pues sufre especialmente las contradicciones de nuestra sociedad. A mí me parece que la sociedad en su conjunto tiene un problema grave de identidad. Digamos, estamos construyendo una sociedad en la que cada uno tiene una gran libertad para elegir, para decidir un poco, pero muchas veces lo que falta son referencias, ¿no? Y los jóvenes yo creo que muchas veces se sienten muy perdidos. Es una sociedad, por una parte, con un gran bienestar material, pero en la que, por ejemplo, todos los aspectos que tienen que ver con el otro, con el papel que juega el otro en la vida, con el sentido de la vida de nuevo, pues están mucho más difuminados, ¿no? Y yo creo que se sienten especialmente perdidos. Todo eso, como digo, más la enfermedad, la presencia de enfermedad mental, de consumo de sustancias, etcétera,
yo creo que son los factores que determinan lo que pasa con los jóvenes. Doctor Manuel Martín Carrasco, director de esta clínica en Pamplona, Padre Meni en Elizondo, Benito Meni. Hoy hablamos del suicidio. Hay muchas preguntas y muchas respuestas también para seguir hablando mucho más de esto, así que seguro que tendremos otra ocasión para profundizar un poco más y saber algo más de qué le pasa a una persona cuando decide acabar con su vida. Muchísimas gracias por acogernos, gracias de verdad y hasta pronto. Hasta pronto. Nosotros vamos a continuar y les vamos a mostrar ahora cómo se vive, cuáles son las claves y los entresijos de esta clínica Padre Meni. Bueno, la clínica Padre Meni aquí en Pamplona fue creada en 1952. Pertenece a la Congregación de las Hermanas Hospitalarias, que se fundó en 1881 por Benito Meni, y su labor inicial era cuidar a las mujeres con enfermedad mental. Hoy en día la Congregación de las Hermanas está presente por todo el mundo y aquí en Navarra tiene 2 centros. Uno es la clínica Padre Meni en Pamplona, que está situada en el barrio de la Rochapea y tiene 250 plazas repartidas en diferentes áreas. Está el área de psicogeriatría, el área de psiquiatría, el centro de día para mayores, varios pisos tutelados y un centro de rehabilitación psicosocial. Todas las personas de la clínica tienen diagnóstico de enfermedad mental. La mayoría de ellas son residentes, viven aquí y la clínica pues, es su hogar. Hay numerosos profesionales que el equipo asistencial lo que hacemos es trabajar en equipos multidisciplinares y centramos la atención en el modelo de atención centrada en la persona. Nuestra labor es garantizar a los usuarios y usuarias que tengan la mayor autonomía posible. Nosotros, pues, para lograrlo, lo que hacemos es acompañarles y guiarles para que tengan esa capacidad de elegir, de decidir qué hacer y qué no hacer. Los profesionales que les atendemos, bueno, pues está desde los profesionales más asistenciales, que están compuestos pues, desde el auxiliar de clínica, enfermería, geriatras, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapia. Y luego también tenemos las trabajadoras sociales y luego los que ya no son tan asistenciales, los compañeros, pues tenemos en recepción, en servicios generales, en lavandería, pues también en administración, el área de personas, informático, voluntariado y pastoral. Pues cada vez más gente se anima a hacer voluntariado aquí en la clínica Padre Meni. Y el voluntariado, bueno, pues es tiempo que invierten las personas, bien sea en acompañar individualmente a usuarios pues, que necesitan de esa compañía, de ese acompañamiento pues, más individualizado, y también se organizan numerosos talleres como son de guitarra, de pintura, de pilates. En mi caso, con la música, que es lo que hago, venir y hacer un taller de música recordando viejas canciones o no tan viejas y, en fin, disfrutan muchísimo sobre todo porque participan ellos. Y realmente lo que digo es francamente gratificante por ambas partes. Aparte de las actividades de terapia ocupacional, también, bueno, luego hay personas que trabajan fuera del centro y también dentro del centro tenemos esa iniciativa de que colaboren en tareas del centro para poder también que tengan esa autonomía, ¿no? y que se sientan válidos. Aquí hacemos pues limpiar la vasija en un tubo de lavado. El tubo de lavado es como un lavavajillas que lo metes lo sucio y luego sale limpio. Y es la primera vez que trabajo. En
cuenta que las personas residentes viven aquí, esta es su casa y lo que tenemos que dar es una buena calidad de vida. No son pacientes, ¿no? Son usuarios. Ya ven ustedes cómo es el día a día, las diferentes rutinas y las personas que forman parte de esta gran familia de la Clínica Padre Meni. En esta familia está la directora de enfermería de este centro, Ursúa Lazcanotegui, que nos va a hablar de los modelos que emplean aquí para la recuperación de la salud mental. Ursúa, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acogernos, muy buenos días. Buenos días, Amaya, gracias por venir a nuestra gran familia. Exacto, una familia en la que hay muchas personas que necesitan recuperación y precisamente vosotros y vosotras desde el área de enfermería utilizáis modelos de recuperación quizá de vanguardia, podríamos decir, y muy centrados en la persona, ¿verdad? Sí, bueno, nuestro objetivo es fundamental dentro de todo el equipo, principalmente el equipo de enfermería somos los que estamos el equipo más numeroso y probablemente el que mayor presencia tiene con los pacientes. Cuando hablo de equipo de enfermería hablo de un equipo numeroso, enfermeras, auxiliares, todos los que nos encargamos del contacto directo de estas personas. Y evidentemente, como en el resto de especialidades de salud, hay que estar al día, hay que estar formados y hay que estar a la vanguardia. Y evidentemente aquí utilizamos modelos que ya tienen que estar siempre orientados a cada persona, no sirve café para todos, no sirve, cada persona es individual, cada persona es diferente, a pesar de que pueda haber patologías comunes, pero tenemos que ver los objetivos, las experiencias y las vivencias de cada persona. La verdad es que cuando hablamos de salud mental, sin conocer con detalle cómo se trabaja y cómo se trata de recuperar la salud de estas personas, bueno, yo creo que pensamos más en el médico, en el psiquiatra, pero qué papel tan importante la enfermería, ¿no? Cuéntanos un poco vuestro papel realmente, ¿no? Cómo beneficia también una atención correcta, adecuada, idónea y personalizada en el día a día. ¿Cuál es el beneficio y cómo trabajáis realmente? Bueno, las enfermeras de salud mental utilizamos teorías del comportamiento humano para desarrollar nuestra actividad y evidentemente cuando una persona tiene una enfermedad mental, el tener una persona al lado de apoyo que le dé espacio para esa recuperación, más allá de las necesidades, ¿no? Que nos centremos un poco en esas capacidades que la persona tenía, en esos objetivos vitales, en esos sueños que hay que tener en cuenta, pues ofrece un entorno agradable, una fuerza para poder desarrollar y poder adaptarte a la nueva situación, que no deja de ser dura. El tener espacios de apoyo, habilidades que recuperen las habilidades sociales, muchas veces ser el medio, ¿no? Simplemente con la escucha activa o entendiendo a esa persona más allá de la sintomatología, pues ofrece seguridad y capacidad para volver a recuperar esas habilidades que ya se presentaban, porque claro, la enfermedad no es la situación principal de la persona, sino hay una persona detrás, que es lo que no podemos perder de vista, y la enfermedad diríamos que es una anécdota dentro de todo tu proceso vital. Todo un conjunto que forma la persona, ¿no? Y es verdad, la enfermedad como un punto más dentro de las personas que la padecen. Ursúa, hablemos un poco de la sociedad, cómo miramos a las personas con enfermedad mental, siguen siendo personas estigmatizadas, ¿se ha avanzado en este sentido o todavía queda mucho camino por recorrer? Bueno, yo creo que todavía queda mucho por hacer. Me parece importante el papel que jugáis los medios de comunicación en aportar normalidad, en aportar rigor en todos aquellos programas que hacéis para muestra hoy, que para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental estéis aquí, estéis en una clínica que bueno, a pesar de estar en el centro de Pamplona, muchas veces la sociedad no conoce a qué nos dedicamos. Cuando tenemos un diagnóstico de una enfermedad mental, ese diagnóstico es duro como cualquier otra enfermedad, pero muchas veces se vive en el silencio de la persona cuando empieza a padecer los síntomas, el silencio de la familia, porque todavía hoy en día la sociedad
está discriminando, está estigmatizando a las personas que padecen una enfermedad mental. La sociedad sigue viendo y responsabilizando a la persona y no se ve una persona que está enferma, sino una persona que es. Y la persona no tiene más que una circunstancia más a la que se tiene que adaptar. Y muchas veces ellos nos dicen que qué difícil es sufrir ese rechazo, ser presente en esa marginalidad. A veces es más difícil que la propia sintomatología. ¿Y qué pasa? Que cuando vives en silencio o en el refugio de la propia familia, a veces no consultas a tiempo con los profesionales y es fundamental un diagnóstico precoz para un buen pronóstico, para una rehabilitación. En el resto de especialidades tenemos como más arraigado. Me duele algo, voy al médico y consulto. La enfermedad mental, por ese estigma que la sociedad hoy en día todavía ejerce, se sufre más en silencio. Tiene un papel fundamental a la hora de rehabilitar la capacidad laboral, no ocultamos dentro de nuestros entornos laborales, muchas veces se oculta en la propia familia, no vamos a decir, podemos hablar de otra cosa, qué está pasando, en lugar de decir, bueno, es una enfermedad como otra más y no tenemos que responsabilizar a la persona. Claro. Uxua, finalmente, hablemos de cómo erradicar precisamente esos comportamientos, olvidar el silencio que no ayuda a la sanación, cómo erradicar esta estigmatización de la enfermedad mental, qué podemos hacer entre todos para ver con cierta normalidad, con calma, como vemos otras situaciones y enfermedades. ¿Cuáles serían quizá las claves, ¿no?, para la sociedad? Bueno, en primer lugar, deberíamos reflexionar qué hacemos cada uno, porque fundamentalmente la sociedad cambia con las actitudes personales y las actitudes se cambian de persona en persona. Deberíamos reflexionar individualmente cómo vemos nosotros a las personas con enfermedad mental, qué pensamos cuando nos hablan de que una persona cercana tiene una enfermedad mental, qué debemos cambiar, porque realmente la ansiedad, la anorexia, la esquizofrenia son enfermedades muy comunes y que las tenemos muy cerca. 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida va a padecer una enfermedad mental. En España el 9% de la sociedad actual tiene una enfermedad mental. Estamos hablando de datos que están alrededor de nosotros. Por tanto, debemos cambiar nuestra mirada, ver con normalidad, ver que es una patología que quien la padece se tiene que readaptar, volver a resetear de alguna manera toda esa situación personal, social y laboral, hacer programas como el que tú haces, Amaya, no es la primera vez que hablamos de salud mental, rigor en la información, porque muchas veces vosotros tenéis un poco la llave con la sociedad a veces se informa a través de la televisión, a través de los periódicos, dar rigor, no culpabilizar esos titulares muchas veces que son sensacionalistas, ¿no? Y que enfocan en la enfermedad actos que no sería la principal característica. Cambiar un poco nuestra mirada. Respeto sobre todo, y me quedo sobre todo también, ¿no, Uxua, con lo que nos has comentado al principio, la persona con enfermedad mental no es enfermo mental, sino padece o está enferma en este sentido, ¿no? Nos quedamos con esa diferenciación que desde luego es una de las claves fundamentales también para cambiar nuestra perspectiva acerca de esta dolencia en la vida, ¿no? Una dolencia además tan frecuente como avalan los datos que nos acabas de indicar. Uxua Lazkanotegui, muchísimas gracias, un placer volver a verte, gracias por tu trabajo. Gracias, Amaya. Y a todo el equipo, por supuesto. Bueno, hasta aquí llegamos con este apartado. Vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos conociendo muchos más pilares fundamentales de todo lo que tiene que ver con la recuperación de las personas que padecen enfermedad mental.